Sura Inversiones presenta Perspectivas 2021. Economía global, de menos a más. Gracias a las vacunas para el COVID-19 y a estímulos fiscales y monetarios, las perspectivas para este año son más favorables. La renta variable se desempeñará mejor que la renta fija este 2021. Renta variable global, un escenario favorable. Se espera que la renta variable incremente sus utilidades en un 26%, recuperando lo perdido por la pandemia, llegando incluso a niveles superiores al 2018. Renta fija global, riesgo en los papeles del gobierno. Cuando la economía dé señales de recuperación, las tasas de interés podrían tener alzas, mermando los retornos este año. Renta fija local. Papeles corporativos están con ventaja. Con la actividad global y las utilidades corporativas recuperándose, las categorías de mayor riesgo registrarían un mejor retorno que sus pares. Renta variable local, entre fuerzas opuestas. En Chile, el panorama internacional plantea un escenario positivo para el IPSA por el cobre, mientras que el panorama local tiene interrogantes claves enfocadas en el ambiente geopolítico. Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Visión de Mercado enero 2021. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los principales acontecimientos en los mercados, tanto nacional como internacional, entregando la visión de mercados de Sura Inversiones para enero de este año que comienza. Partamos entonces con la primera lámina, en donde revisamos principalmente lo que ha ocurrido en los mercados internacionales en términos de rentabilidad en pesos, donde vemos que en términos generales la renta variable tuvo un año no promedio, sino que un año bueno. Vimos que si medimos las rentabilidades en dólares, tenemos al Standard & Poor's 500 y en general al índice global de acciones con rentabilidades que superaron, incluso doblaron el promedio de los últimos 15 años en términos de rentabilidad. Esto es particularmente importante porque fue un año que tuvimos una de las recesiones económicas más importantes de los últimos 100 años, acompañado también de una de las pandemias más importantes también de los últimos 100 años. Por lo tanto, resulta bastante contraintuitivo, claro ejemplo de que finalmente los tiempos de la bolsa son diferentes a los tiempos que finalmente tiene la economía. En términos de números, Estados Unidos termina el año con un retorno en pesos de 9,7%, los mercados emergentes con un resultado muy parecido, en torno a 9,3%, Europa un poco más abajo, o bastante más abajo en realidad, con un resultado de menos 2,7%, y el último de todas las zonas importantes que monitoreamos fue el IPSA con un retorno de menos 13%, siendo nuevamente, junto al año 2019 y junto al año 2018, una de las peores plazas en términos de resultados anuales medidos en pesos. Ahora, ¿cómo fue el mes de diciembre en términos de resultados en pesos? Fue un mes que en términos internacionales para la mayoría de los activos de riesgo fue positivo. Sin embargo, la caída de un 7,24% en el valor del peso finalmente dejó a las rentabilidades expresadas en dólar para los clientes locales en términos negativos. Estados Unidos, medido en pesos, cayó un 3,7%, Europa cayó un 2,8% y Asia desarrollada un 2,55%. Por otra parte, en los mercados emergentes, Latinoamérica subió un 4,47%, Europa emergente un 7,65% y Chile tuvo un resultado de 3,58%. Esto es el IPSA, tratando un poco ahí de ponerse al día con las rentabilidades de las demás zonas, que durante, digamos, el año, como habíamos visto en la primera lámina, finalmente el IPSA igual quedó bastante rezagado.
¿Cuál es la estructura para esta edición? Bueno, como siempre lo vemos, primero vamos a revisar algunos datos macroeconómicos y financieros, seguido de las expectativas. Con esto nosotros configuramos nuestro escenario central, es decir, cuál nosotros creemos que va a ser el camino más probable para la economía y las utilidades corporativas y las tasas de interés de aquí en adelante. Esto lo ponderamos con ciertos riesgos que nosotros estamos viendo en el mercado y que los vamos a comentar, para quedar finalmente con nuestra visión de mercado, que vendría siendo nuestra recomendación a los clientes. Primero, revisemos un poco cómo ha estado la actividad económica. Acá estamos viendo un indicador relativamente rezagado en términos económicos, que es la producción industrial global. Recordemos que la producción industrial, la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desempleo, son todas cifras que nosotros conocemos con un grado de rezago importante. Son cifras del pasado inmediato, si queremos ponerlo. Así todo, siempre es bueno revisarlas para ver cómo ha estado evolucionando en ese sentido la actividad económica. Y acá podemos ver, por lo que nos dice la producción industrial global, es que tenemos un aumento en la actividad, tenemos una aceleración en la actividad, situación que no veíamos durante los últimos 3 meses. En ese sentido, como ponemos acá en el subtítulo, vemos una recuperación que se está empezando a acelerar con respecto a meses anteriores, algo que obviamente es bienvenido de cara al 2021. Con respecto a otros indicadores que nos dan una idea de cómo va a estar la situación más en el futuro, si la producción industrial global que acabamos de ver es algo relativamente, o sea, que nos habla un poquito más del pasado, los PMI manufactureros nos dan una idea de cómo va a estar la situación en el futuro, y así vemos también de que la situación en general se ve bastante bien. Vemos que tenemos a los PMI manufactureros en niveles altísimos, prácticamente en todo el mundo, incluso en este índice que reúne a la mayoría de los PMI manufactureros importantes, es decir, de China, el de Estados Unidos, el de Europa, el de Inglaterra, etcétera. Vemos que está en niveles que no se veían en más de 3 años. Es decir, este aumento de la actividad que viene reflejando la producción industrial global debería continuar en el futuro si tomamos en cuenta este indicador que sirve bastante para poder tener una idea de cómo va a estar la situación económica en el corto plazo. Sin embargo, si vemos otros indicadores de actividad que se han estado monitoreando de manera bastante fuerte durante la pandemia, lo que estamos viendo en estos gráficos son la movilidad de las personas que tienen celulares con un sistema operativo Android, es decir, esta es una información que nos proporciona Google, y lo que estamos viendo es que la movilidad de las personas tanto en Estados Unidos como en Europa ha decaído de manera importante durante las últimas semanas, ¿okay? Esto puede verse en parte por el tema de las fiestas, lo que significa de que hay un ausentismo laboral mucho más fuerte, lo que lógicamente disminuye la movilidad de las personas, pero también tiene que ver con lo que estamos viendo en las medidas de confinamiento en los principales países desarrollados. Sabemos que las medidas de confinamiento en gran parte de Europa han aumentado de manera importante, con mayor énfasis en Inglaterra, en donde el cierre total, digamos, del país fue anunciado durante la semana pasada, ¿okay? Es decir, estos indicadores de alta frecuencia, si queremos ponerlo así, que nos dan una idea de cómo está la situación ahora ya, nos están indicando de que el panorama en el corto plazo no se presagia como algo muy positivo. Podríamos tener en algún grado una disminución de la velocidad de recuperación de la actividad económica que estábamos viendo en las láminas anteriores. Esto es más importante aún cuando vemos las cifras de contagios en general en los países desarrollados, sobre todo en lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. En estos momentos no es raro que la movilidad en los países desarrollados esté disminuyendo si tenemos la situación sanitaria en su peor momento. Actualmente estamos viendo que en Estados Unidos tenemos 260.000 casos, casi 261.000 casos diarios, ¿okay? Esto es una cifra astronómica si la comparamos, por ejemplo, con lo que pasa en China, en donde
En China, el total de casos que hubo de COVID-19 fue finalmente 90.000. Acá en Estados Unidos estamos teniendo 260.000 al día y estamos teniendo muertes en torno a 4.000 al día. Es decir, sin lugar a dudas, la situación sanitaria está en su peor momento en los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. A esta situación sanitaria, que obviamente es preocupante, se le suma el tema de los planes de vacunación que han estado yendo a niveles muchísimo más lentos de lo que se esperaba. Como para hacerse un poco la idea, acá estamos viendo un gráfico en donde podemos ver cómo ha estado la vacunación en el mundo y en los principales países, los países que han estado vacunando a la mayor cantidad de su población. Y como les comentaba, para que se hagan una idea de lo lento que va este proceso, en Estados Unidos al día 6 de enero teníamos 5.3 millones de personas vacunadas. Los planes de Estados Unidos era tener a 20 millones de personas vacunadas para finales de diciembre. Entonces esto nos da una idea de lo lento que es el proceso y obviamente de lo desafiante que iba a ser vacunar a toda la población mundial. ¿Qué significa esto? Que obviamente la situación sanitaria se expone el día de mañana a una tercera ola porque la cantidad de personas que van a estar vacunadas no sería suficiente. Sin embargo, el mercado ha estado alcanzando máximos históricos. Hemos visto que el Standard & Poor's 500 alcanzó máximos históricos durante la semana pasada, lo mismo que el índice global de acciones. Y el tema acá que uno tiene que entender es que finalmente el mercado no está mirando a los próximos 3 meses o 6 meses. El mercado lo más seguro, y nos ha demostrado, digamos, que está mirando a los próximos 12 y 24 meses. Lo importante acá es que, como ustedes pueden ver en el gráfico que estamos proyectando, es que las utilidades corporativas para finales del año 2021 en el índice global de acciones, no solamente se espera que se recupere todo lo que se perdió producto de la pandemia, sino que se llegue a máximos históricos, ¿ok? Es decir, para el año 2021, las utilidades corporativas, que es el principal driver de cómo se va a comportar el mercado accionario, debería alcanzar máximos no vistos, digamos, máximos históricos, son récords finalmente históricos. Por ejemplo, en esta lámina se puede ver claramente de que las utilidades corporativas finalmente terminan siendo el principal driver del crecimiento de la bolsa. Vemos desde que el año 2001 hasta el año 2021 tenemos una subida de las utilidades corporativas de 157%, mientras que el índice global de acciones ha crecido un 140%. Es decir, van con una coordinación importante. Es muy raro ver de que tengamos índices accionarios que estén subiendo, que estén alcanzando máximos históricos y ver que las utilidades corporativas están cayendo también de manera sostenida, ¿ok? Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo actualmente en el panorama bursátil es que estamos viendo un incremento del precio de las acciones que está acompañado de uno de sus principales fundamentos, que es el crecimiento de las utilidades corporativas. Como siempre, nosotros también revisamos qué es lo que está pasando con los estímulos monetarios y fiscales, y actualmente estamos viendo que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo siguen con el pie en el acelerador, proveyendo liquidez a los mercados a través de la compra de bonos, lo cual obviamente ayuda a tener, digamos, esta visión positiva sobre la actividad económica de cara al 2021. Y con respecto a los estímulos fiscales, recordemos que los estímulos monetarios lo hacen los bancos centrales y los estímulos fiscales lo hacen los gobiernos. Durante la última semana hemos tenido una muy buena noticia y tiene que ver con finalmente el control del Senado por parte de los demócratas. ¿Por qué es una buena noticia esto para los estímulos fiscales? Porque los demócratas están muy comprometidos en hacer un gasto importante en infraestructura, lo cual finalmente ayudaría de manera importante a la recuperación de la actividad económica, al aumento en el precio de los commodities, al crecimiento global y últimamente, obviamente, también redunda en aumento también de las utilidades corporativas, no solo de Estados Unidos, sino que también
de varios países emergentes y también, ¿por qué no?, de países de Europa desarrollada. ¿Cuál sería entonces nuestro escenario central después de haber revisado todas estas variables? Bueno, en términos de datos económicos y financieros, la actividad acelera su ritmo con respecto a los meses anteriores. Esto lo podemos ver tanto en indicadores rezagados como la producción industrial que estábamos viendo, como también en indicadores líderes como los PMI. En el corto plazo, los indicadores de movilidad confirman un nuevo freno de la económica. Se está viendo de que la gente se está moviendo menos en los países desarrollados. Sin embargo, es súper importante dejar en claro que los mercados lo que miran es más hacia el largo plazo, es decir, más hacia 12 y 24 meses, no lo que vaya a pasar en los próximos 3 a 6 meses. Y en este escenario, la reactivación toma, digamos, como el escenario de mayor probabilidad. Si a eso le sumamos que tuvimos la Blue Wave, es decir, de que los demócratas finalmente tomaron el control de la Cámara Baja, el Senado y de la Casa Blanca, el gasto fiscal va a seguir ayudando al crecimiento global. Con todo esto, nosotros tenemos una visión en donde en nuestros portafolios estamos sobreponderando la renta fija versus la renta variable. Eso quiere decir que tenemos una visión positiva para los activos de riesgo de cara al comienzo del año 2021, es decir, deberíamos ver que las acciones deberían tener un retorno mejor que el de la renta fija. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central? El principal riesgo, por sobre todo lejos, es el tema del control de la pandemia, y aquí obviamente cae de cajón lo que pasa con las vacunas. En ese sentido, nos gustaría ver de que la efectividad de las vacunas sigue siendo las que se confirmaron en la fase 3 de las en los diferentes países por los diferentes laboratorios. El tema de la distribución es obviamente un tema bastante desafiante, como pudimos ver en la otra lámina, y también tenemos que ver de que haya una aceptación generalizada de la población, porque si tenemos una buena efectividad, una buena distribución de la vacuna, pero la gente finalmente no tiene ganas de vacunarse, eso obviamente va a complicar el tema del control de la pandemia. Entonces, nuestros principales ojos con respecto a los riesgos están en el tema de las vacunas y de que todo siga de acuerdo al plan que estamos viendo actualmente. Es decir, de que no haya nuevas cepas que sean finalmente resistentes, etc. Con respecto a las elecciones presidenciales, nosotros veíamos más que un riesgo en términos de las elecciones en sí mismas, son las nuevas medidas de confinamiento que pueda adoptar la nueva administración de Estados Unidos. Nosotros sabemos que Joe Biden ha sido muchísimo más proclive a tener confinamientos más duros para controlar la pandemia, y eso obviamente pone en riesgo en algún grado la actividad económica. Así que vamos a ver cómo va a ser la actitud de este nuevo presidente cuando asuma el 20 de enero con una situación sanitaria súper complicada en Estados Unidos. Vamos a ver si es que toma más medidas de confinamiento, lo cual obviamente es un riesgo para la actividad. El tercer riesgo vendría siendo de que tanto los gobiernos como los bancos centrales sigan teniendo el pie en el acelerador con respecto a los estímulos. Que los bancos centrales sigan proveyendo liquidez, que sigan manteniendo las tasas de interés en niveles bajos, y que los gobiernos sean lo suficientemente proactivos de seguir manteniendo un gasto fiscal hasta que sea evidente la recuperación económica. Si sacan el pie del acelerador antes de eso, obviamente que los activos de riesgo no lo van a pasar bien. Y por último, el cuarto riesgo, pero que en este momento está extremadamente latente, que vendrían siendo las relaciones entre China y Estados Unidos. Sin embargo, todos sabemos de que esta situación no va a parar con la nueva administración, aunque obviamente va a tomar un tono muchísimo más, mucho menos beligerante, la verdad, con respecto a cómo lo hacía el presidente Donald Trump. Con respecto a las zonas que a nosotros más nos gustan en renta variable, Estados Unidos sigue siendo una de las zonas preferidas en nuestros portafolios. Se ve de que, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, que hay una expectativa de crecimiento de las utilidades de cara al 2021 de un 30%. Es decir,
Las utilidades corporativas en Estados Unidos van a alcanzar su máximo histórico en el año 2021, si es que nuestro escenario central de crecimiento económico y de control de la pandemia finalmente se realiza. Y para el año 2022 incluso se espera un crecimiento de aproximadamente un 15% con respecto al 2021. Esto obviamente es algo positivo para el Standard & Poor's 500 y es por eso que, sumado a que uno de los países que ha tenido mayor resiliencia en términos de actividad al tema de la pandemia, nos hace seguir prefiriéndolo dentro de nuestros portafolios. La otra zona que nos sigue gustando y que la seguimos teniendo sobreponderada también en nuestras carteras es Asia emergente, en donde aquí el principal país, la principal economía que finalmente está presente en este índice es China, en donde vemos que el impulso del crédito, lo cual es un reflejo de los impulsos monetarios y de los impulsos fiscales, se encuentra prácticamente en los máximos no vistos desde el año 2016. Es decir, no solamente tenemos en China un control bastante impactante de la pandemia, sino que también tenemos estímulos fiscales y monetarios que se están reflejando en el impulso del crédito. Por lo tanto, deberíamos ver durante el 2021 como una de las zonas que toma vuelo en términos de actividad económica más rápido, y es por eso que la seguimos manteniendo sobreponderada en nuestras carteras. Con respecto al panorama local, hemos visto cifras macroeconómicas que han salido levemente mejor a lo esperado. El último IMASEC salió 0,3%, es la primera lectura de IMASEC en 12 meses que finalmente termina siendo positiva desde que empezó la pandemia, estando mucho mejor que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, en especial que Brasil. Tasa de desempleo que cae a 10,8%. En general se ve, digamos, que la recuperación económica está andando en Chile, y también las expectativas tanto del consumidor como del empresariado. En términos de las expectativas del consumidor, ahí ha tenido lecturas bastante flojas durante los últimos 2 meses. Vemos que finalmente tenemos un repunte importante, lo cual puede estar claramente alimentado por el tema del retiro del 10%. Obviamente que las personas, cuando tienen plata en el bolsillo y tienen poder adquisitivo para la Navidad, etcétera, hay un aumento, digamos, de las expectativas. Y por parte de la confianza del empresariado está en máximos no vistos desde el año 2014, lo cual está claramente muy influenciado por lo que está pasando con el precio de los commodities, en donde el cobre ha alcanzado niveles máximos no vistos desde el año 2013. Con respecto a nuestras preferencias por renta fija, comentamos durante el mes pasado que la duración que nosotros más nos gusta en términos de renta fija es una duración entre 4 y 5 años. ¿Por qué no nos gustaban mucho las duraciones más cortas? Porque veíamos que no había muchas posibilidades de ganancia de capital debido a lo bajas que estaban las tasas de interés. Tampoco nos gustan las duraciones muy largas porque vemos que hay un riesgo de subida de tasa, producto de la recuperación económica que estamos viendo. Lo que hemos visto durante el último mes es que las tasas de interés en general cayeron en la parte media y larga de la curva, pero por sobre todo vemos de que el posicionamiento que estamos actualmente tuvo una ganancia de capital producto de esta baja en las tasas de interés. Recordemos que cuando las tasas de interés caen, el precio de los bonos suben, haciendo subir el valor de los fondos mutuos de renta fija en donde nosotros estamos invertidos. Y con respecto a nuestro posicionamiento entre pesos y UF, lo que estamos viendo actualmente es que los premios por inflación en el mercado están en 2,99%. ¿Okay? Han habido algunos factores que han hecho de que los premios por inflación hayan caído desde los 3,3 que vimos hace aproximadamente unos meses atrás, principalmente la caída en el tipo de cambio. Recordemos que cuando el tipo de cambio cae, los precios de los bienes que nosotros importamos son más baratos. Esta caída en el precio finalmente se refleja, digamos, el precio a venta público acá en Chile, y si esos bienes están en la canasta del IPC, hace que este indicador caiga, cayendo obviamente la inflación en nuestro país. Lo que estamos viendo en estos momentos es que algo de ese factor hay en la caída de los premios por inflación. Sin embargo, creemos que el retiro del 10% junto con la recuperación económica
debieran hacer de que los premios en general por inflación en Chile deberían tender más al alza que a la baja. Por lo tanto, seguimos teniendo una ponderación más alta de papeles en UF dentro de las carteras recomendadas a nuestros clientes. Y en acciones locales estamos neutrales, es decir, no tenemos particularmente una opinión positiva sobre la bolsa local, pero tampoco creemos que no hay que tenerla en los portafolios, sino que hay que tenerla, digamos, de una forma que esté balanceada con los comparadores. Y finalmente nosotros durante el último mes habíamos dicho que el pesimismo que había con el IPSA lo encontrábamos excesivo, encontrábamos que no conversaba con sus fundamentales. Y finalmente esto terminó siendo verdad. Vemos que finalmente el IPSA, con respecto al Standard & Poor's 500, como vemos en este gráfico, cuando vemos que la línea está subiendo, la línea café está subiendo, quiere decir que el IPSA tiene una mejor performance de rentabilidad que el Standard & Poor's 500 en pesos. Y lo que hemos visto desde noviembre es que el IPSA ha tenido efectivamente una mejor rentabilidad que la mayoría de las bolsas globales, no solamente con respecto al Standard & Poor's 500. Y aquí obviamente la pregunta que cae es, bueno, entonces si está teniendo una mejor performance, ¿por qué no sobreponderarlo? Nosotros creemos que lo que ha ocurrido con el IPSA es principalmente ponerse más a tono con sus fundamentales, dado el excesivo castigo que tenía antes. Sin embargo, para poder llegar a sobreponderar una bolsa, tenemos que tener una convicción de que hay muchas probabilidades de que las utilidades corporativas de esta bolsa finalmente terminen siendo más altas de lo que el mercado espera. Y en Chile tenemos varias cosas, como por ejemplo el proceso constituyente que se nos viene de abril en adelante, sumado a lo que podría ser una segunda ola de la pandemia, que todavía no nos hacen tomar una posición de sobreponderar las acciones locales con respecto a las acciones internacionales. Y con respecto al tipo de cambio, lo hemos visto caer de manera bastante brusca durante las últimas semanas. Nosotros hemos comentado varias veces acá que tenemos un modelo bastante simple que nos dice dónde debería estar el precio del dólar en nuestro país según en dónde está hoy día el cobre, según dónde está hoy día el dólar internacional, dónde están las tasas, etc. Y esto nos dice que el tipo de cambio debería estar en 652, ¿ok? No estamos diciendo que el dólar va a caer hasta 652, es solamente una referencia que nos ayuda a anclar un poco las expectativas de la tendencia del tipo de cambio. Si nosotros a este modelo le sumamos el premio por riesgo que ha tenido nuestra moneda desde que ocurrió el 18 de octubre, desde que ocurrió el estallido social en 2019, podríamos ver, nosotros tenemos un rango para el tipo de cambio entre 710 y 730 pesos. Es decir, las lecturas que vemos hoy en 709 para nosotros conversan con los fundamentos del tipo de cambio en el corto plazo. Esperar a que el tipo de cambio se vaya a 800 pesos requerirá necesariamente una caída muy fuerte del cobre, una subida muy fuerte del dólar a nivel internacional o directamente una complicación dentro, digamos, o con factores internos en Chile de aumento muy fuerte de la violencia o de algún otro tipo, digamos, de tema de dificultades institucionales, etcétera, cosas que no estamos viendo tampoco en el corto plazo. Por lo tanto, vemos que el dólar está muy cerca de sus niveles justos, con obviamente un sesgo más a la baja que al alza en el corto plazo. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esta visión de enero de 2021? En términos de renta variable versus renta fija, estamos largos en renta variable, lo que quiere decir intrínsecamente que nosotros tenemos una visión de, por lo menos comienzo del año 2021, en donde la actividad económica se va a recuperar, en donde las utilidades corporativas van a crecer, en donde los riesgos en general van a disminuir. Dentro de renta fija versus renta fija nacional versus renta fija internacional, no hay una preferencia por ninguno de los dos, estamos neutrales en ese sentido. En la renta fija nacional nos gusta tener una duración entre 4 y 5 años, en donde el fondo Sura Renta Bono cumple ese requisito y es el que tenemos actualmente en las carteras recomendadas.
En la renta fija internacional tenemos una preferencia por deuda emergente en dólares. En el tipo de cambio estamos muy cerca de sus niveles justos, con un sesgo a la baja, como les había comentado anteriormente. Y entre emergentes y desarrollados hay una preferencia por desarrollados, en donde el país que más nos gusta sigue siendo Estados Unidos, en donde vemos una resiliencia de su economía, en donde vemos un gobierno dispuesto a aumentar el gasto fiscal, y también vemos una composición más defensiva de sus índices. Por último, con respecto a emergente, lo que más nos gusta es Asia emergente, zona que está obviamente un paso más adelante en la reapertura de la economía, tiene principalmente China, un control de la pandemia prácticamente, digamos, absoluto. En estos momentos casi no hay casos diarios. Sin embargo, el gobierno y el Banco Central siguen teniendo un compromiso para estimular la economía de manera fuerte, lo que nos hace pensar de que debería tener una recuperación importante durante este año. Con esto damos por finalizado nuestro webinar Visión de Mercado enero 2021. Nos recordamos que en caso de tener alguna inquietud la pueden canalizar a través de su asesor o los distintos canales de contacto de Sura. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de su interés la presentación y nos vemos el próximo mes.